Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, ya estamos para arrancar sin mucho protocolo. Una alegría que también puedan estar algunos y algunas presentes. Vamos a tratar de hacerlo dialogado, de que haya intercambio, debate. Como venimos diciendo desde el principio, la idea de estos encuentros es presentar diversas lecturas y que entre todos y todas pensemos algunas claves de interpretación, ¿no? Ya nos vamos acercando a América Latina, el próximo encuentro, que es el último en el cual yo voy a participar, la Argentina, y ahí ya salgo corriendo, así se los aclaro, porque si alguien viene con certezas en estos tiempos, de mínima sospechemos, ¿no? Inclusive el más académico, el más leído de los leídos, diría Jauretche. Bueno, está difícil. Entonces, estas lecturas sugeridas, necesarias, si no las pudieron hacer, enfáticamente les invitamos a que la puedan realizar y que vayan articulando y uniendo y tejiendo con las anteriores. La idea es armar un mapa, e insisto, con esto de las claves de lectura. Entonces, bueno, vamos a ir arrancando con este mapa latinoamericano, donde ya desde el título estamos planteando una hipótesis y una interpretación del momento histórico actual, ¿no? Y contarles la importancia de esta disyuntiva, de dónde proviene, por lo menos la enunciación, recolonización o independencia, es el título de un libro de una enorme pensadora nacional latinoamericana, Estela Caloni, que escribió junto a Víctor Ducrot en el año 2005. Fíjense qué momento, ¿no? No al ALCA, donde en ese libro que recomiendo su lectura, porque si bien tiene ya unos años, tiene una actualidad increíble a la luz de todo lo que estamos releyendo. Hay que actualizarlo a partir del momento actual de la disputa geopolítica, que es distinto. Pero justamente lo que ellos allí trabajan es una historia de los años 80 al 2004, ¿no? O sea, de la caída del muro hasta el no al ALCA, y cómo ya observando el declinismo norteamericano, esto que ya hoy es un hecho y que partimos desde el primer encuentro, es una realidad, cómo América Latina estaba en el ojo, en el centro de la disputa, como proyecto estratégico de dominación norteamericana a partir del ALCA, ¿no? Y en ese momento ellos planteaban con muchísima claridad que la disyuntiva era finalmente convertirnos en un área de libre comercio dominada por los Estados Unidos o construir una alternativa regional popular que avance hacia la defensa de la soberanía, que fue lo que ocurrió. Lo interesante allí es que se trabajan los documentos del Departamento de Estado que son accesibles, y esto lo hemos mencionado en otros encuentros, y hoy vamos a retomar algunos datos vinculados a América Latina, porque si algo tiene la Escuela de Pensamiento Estratégico Norteamericana es que escribe sus documentos, los trabaja, los analiza, los publica, están. Además de todo lo que no está escrito. Uno siempre cuando lee lo que está escrito tiene que imaginar cuánto más habrá que no se escribió. Pero ya con lo que está publicado, ellos hacen todo un trabajo interesante y bueno, plantean esta disyuntiva. Hoy la disyuntiva sigue siendo la misma, con un rostro tal vez más dramático y más trágico, porque la disputa global tiene otra característica, y el declinismo que comenzó hace por lo menos, algunos ubican en el 2001, por las torres, en el 2008, y otros inclusive en el mismo momento de la caída del muro, bueno, esta reconfiguración del mundo, que uno de los autores que vamos a trabajar hoy, Bruno Fornillo, si lo leyeron, o en el momento en el que lo leyeron, deben haber notado que dice la transición ya ocurrió. Esto que venimos planteando de manera bastante cautelosa, que por lo menos yo intento ser cautelosa porque, insisto, las certezas, pero Fornillo dice, listo, el modelo de acumulación ya cambió, el eje ya cambió, está en Asia, punto. O sea, el declinismo ocurrió. Sí se habla de un declinismo relativo, siempre se le agrega este concepto porque el 60% de la economía mundial hoy sigue siendo y sigue estando en los países del Atlántico Norte, ¿no? Pero ya el dinamismo económico vinculado a lo tecnológico y todo lo que desarrollamos en los primeros encuentros está en Oriente, ¿no? Bueno, esto es un poco el planteo, la pregunta general por la cual vamos a arrancar. Ahora sí les pido al compañero si
mostramos la presentación. Para arrancar, me parecía importante compartir algunas claves de lectura. Pasamos a la próxima, va a haber unos mapas que podemos hacer clic y poner un zoom. Ahí creo que se puede agrandar. No es necesario que lean todo, porque yo por lo menos de acá, si no leo de acá ustedes, pero sí conocen los mapas, así que más o menos van a entender el objetivo del gráfico. Compartir algunas claves de lectura, ¿sí? 6 puntos para poder numerarlos y que sean ordenados, de problemáticas que América Latina atraviesa desde el momento de su conformación y que son del largo tiempo. Cuando pensamos la crisis del orden global, con todo lo que ya hemos charlado, no vamos a reiterar porque la mayoría ya estuvo, pero digo, traten de reponer, ¿no?, todo lo que estuvimos charlando. Uno encuentra que no es lo mismo leer esta crisis de reconfiguración del orden mundial desde Europa, desde Estados Unidos, desde China o desde América Latina. Cada lugar tiene sus particularidades y a veces a nosotros y a nosotras mismas nos pasa que consumimos bibliografía que proviene inclusive de otras periferias, ¿sí?, que son muy interesantes. De hecho, hemos leído, el autor, ¿se acuerdan?, surcoreano. Hay muchos aportes realizados. Se pusieron de moda otros, por ejemplo, CISEC, con todos sus planteos, ¿no?, que son interesantes y que podemos nutrirnos, pero no tenemos que perder de vista que la crisis del orden global a nosotros y a nosotras nos toca transitarla desde nuestra región. Entonces, hacer el ejercicio del pensar situado y justamente preguntarnos qué particularidades tiene ser contemporáneos a un cambio de época, a un momento de transición global desde el sur del sur, porque además estamos dentro de la patria grande en el sur, ¿no? Y para esto compartir, les decía, 6 claves o 6 problemas del largo tiempo que son fundamentales tener en cuenta porque cualquiera sea las soluciones que nuestros pueblos vayan a construir para dar respuesta a las múltiples crisis que estamos seguras que va a ocurrir, que vamos a encontrar, construir y reconstruir todo este caos en el que estamos, que a veces es difícil conceptualizar porque hay que empezar a desentrañar las emociones y la emocionalidad que nos atraviesa cuando hablamos de cada una de estas cosas. Pero en la historia ha ocurrido muchas veces y se ha reconstruido, y estas 6 claves están relacionadas con, les decía, con estas claves de lectura estratégica. La primera que quería compartirles, volviendo al primer encuentro que compartimos con Eduardo, que él lo planteaba muy enfáticamente también, está relacionada con la importancia de la unidad regional continental, ¿no? Cuando transitemos algunos de los problemas de América que vamos a comentar hoy, ninguno de estos aspectos que vamos a trabajar los podemos encarar desde los límites de las patrias chicas. Y me pareció que esta comparativa de los mapas es muy gráfica y que no necesitamos ampliar mucho más para observar cómo la formación de nuestros estados, si uno mira el mapa de la izquierda, lo tienen ustedes, ¿sí?, a la derecha, el primer mapa es el momento previo a la emancipación, ¿sí?, siglo XVIII. El segundo mapa es el momento justo posterior después de las independencias, 1830-35, y el último mapa es el actual. Cuando uno mira el proceso de modificaciones de qué es la patria grande, a qué llamamos América Latina, que es lo que hoy vamos a trabajar, lo que encuentra es un lento proceso de desmembramiento, como decía Manuel Ugarte, este gran pensador latinoamericano. Abelardo Ramos va a hablar de balcanización, tomando como, ¿no?, la metáfora de los Balcanes, que alguien dijo por allí, bueno, ¿por qué no hablamos de latinoamericanización? ¿Por qué importamos un concepto? Inclusive, él era un gran pensador nacional, pero tomaba este término, con respecto a diversas regiones de la patria grande. Cuando miramos el primer mapa, básicamente uno allí puede encontrar 4 o 5 grandes unidades políticas. México y Centroamérica, ¿sí?, si quieren México y luego Centroamérica y el Caribe como primera cuestión. Luego la zona de la Gran Colombia, o sea, el norte de América del Sur. La zona andina y la Cuenca del Plata.
¿no? Estas 4 o 5 regiones que vamos a tomar como áreas culturales para describir hoy, ¿sí?, qué es lo que pasa en cada una de estas zonas, podrían haber sido una sola nación y un solo estado. Bolívar hablaba de los Estados Unidos del Sur y convocó un congreso en 1826 para realizarlo. Esto no era una utopía, porque a veces pensamos, bueno, qué utópico, San Martín, Bolívar, qué lindo, ¿no? Bueno, no, existió como proyecto, se firmaron actas vinculadas a avanzar con esta construcción de los estados federativos del sur. San Martín y Belgrano habían pensado por el otro lado una monarquía inca en el sur que articulara y que convocara también a toda la región, por lo menos lo que era Hispanoamérica. Lusoamérica, Brasil iba a ser otra historia. Pero esos proyectos de unidad fracasaron por la oposición continua de las burguesías comerciales dentro de los territorios en coordinación con el imperialismo inglés y en el norte norteamericano. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos. Mientras que México se achicaba, la Florida se perdía, California se perdía, Estados Unidos le roba el territorio a México en 1848, firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se consolida su frontera, ¿sí? Se pierde Texas, toda esa parte que era de Hispanoamérica, y se unifica. A diferencia de América Latina, no solo pierde territorio, sino que se divide. El caso más trágico es el de América Central, que si ustedes harían un zoom, después les invito cuando tengan la presentación, de la Capitanía General de Guatemala pasamos a las Provincias Unidas de Centroamérica, que se convirtieron en la República Federal de Centroamérica y estuvieron unificadas hasta 1838-39, o sea, Morazán, que pocos deben conocer, que es un patriota latinoamericano que debería ser estudiado, fue quien presidió esa república. Y luego naturalizamos la existencia en un istmo así, pequeño, con todo respeto a los hermanos y las hermanas centroamericanas, muy pequeño donde ¿cuántos estados tenemos? ¿No? Y la complejidad de la crudeza del imperialismo en esa región. Y en América del Sur, la fragmentación de la Gran Colombia en 4 estados, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá por último, el último ya a principios del siglo XX, y el Río de la Plata, que como ustedes ven en el segundo mapa, ya estábamos divididos, pero todavía Bolivia conservaba su salida al mar. O sea que también la desunión generó las guerras intestinas y las guerras entre los estados, la guerra del Pacífico, del Brasil, ¿no?, por Uruguay, siempre en América del Sur metidos los ingleses. Digo, hay que aprender de nuestra historia y de analizar cuáles fueron los actores que buscaron la unidad y la balcanización. Tuvimos 3 o 4 grandes intentos de unidad. Principio del siglo XIX, los emancipadores, que tuvo una continuidad hacia la época de las guerras civiles, en la época de la Guerra del Paraguay, que fue donde finalmente se terminó de definir el proceso de balcanización, cuando en 1865 la guerra va a llegar a su fin. En forma simultánea, los caudillos federales de nuestro territorio, Felipe Varela a la cabeza, sacaban una proclama donde pedían por la unidad regional en favor del Paraguay. Es otra historia poco conocida, ¿no? Los caudillos, un catamarqueño y todas las provincias en favor del pueblo paraguayo, parecería ser de mínima una traición a la patria. No se entiende si no pensamos a esa guerra, a la guerra entre el mitrismo, ¿no?, los colorados de Uruguay y el Imperio de Brasil contra Paraguay como una guerra civil, como un conflicto regional donde se confrontan modelos. Pasamos al próximo. Entonces, la primera cuestión es la falta de unidad como gran problema. La segunda cuestión, vinculada a la falta de soberanía, aquí está, es el modelo de desarrollo. Justamente, ¿por qué la balcanización? El gran problema y el objetivo central del imperialismo estaba vinculado con mantener modelos de desarrollo extractivistas. El extractivismo lo podemos ver desde el momento de la conquista de América. Si uno traza allí una línea del tiempo largo, lo que se encuentra es, ustedes piensen, Fornillo, que es el autor que teníamos de lectura,
Piensen en clave de Fornillo, él dice, el recurso estratégico es aquel que es central para la reproducción de un sistema de producción, del capitalismo. ¿Cuáles eran los recursos estratégicos en el siglo XV-XVI? Metálico, además de los alimentos que siempre están. Alimentos, energía y luego algún otro que va cambiando según la etapa del capitalismo, ¿no? En la etapa colonial, los minerales. En esta etapa, siglo XIX, el neocolonialismo, en nuestro caso, porque Asia y África van a ser conquistadas allí, pero en nuestro caso este semicolonialismo está relacionado con la necesidad de materias primas. Por lo tanto, si uno mira ese mapa de cómo se dividió América, lo que encuentra es que cada uno de esos países se dedicó a la producción de una materia prima. En nuestro caso, los productos de clima templado, ¿sí? Tanto Uruguay como nosotros nos dedicamos a la actividad agrícola ganadera. En el caso de Brasil, en el sur también, luego monocultivo, café, en el caso del Caribe azúcar, ¿sí? Los países tropicales, y en el caso de la zona andina, países vinculados a la extracción minera. Esto va a condicionar nuestras historias. Todos sufrimos el extractivismo. No todos pudimos avanzar hacia procesos de industrialización. Cuando uno mira el siglo XX, aquellos países que habían logrado diversificar y tener actividades económicas más diversas, como México, Brasil y la Argentina, lograron, ¿sí?, avanzar hacia procesos de industrialización. El resto del continente, muchos, quedaron solamente vinculados a la actividad extractivista, ¿sí? Y esto va marcando una diferencia dentro de la misma región. Hoy sigue siendo esta disyuntiva, por eso digo que cada uno de estos puntos, cuando vayamos trabajando y hablando de lo que ocurre en el presente, vamos a ver que se encuentran latentes estas cuestiones. La cuestión ambiental tampoco es nueva. Hoy se recrudece por una cuestión vinculada a las consecuencias del modelo capitalista industrial y el daño ambiental que se ha realizado en términos mundiales. Pero si pensamos en la minería colonial, también el impacto ambiental y para las poblaciones que vivían en esas regiones era terrible, porque cuando lo que prima es la utilización de la naturaleza como objeto y como mercancía, la mirada sobre el ambiente está absolutamente cruzada por la lógica del mercado. Y esto ocurrió desde el mismo momento del origen del sistema capitalista. Siempre cuando pensamos en la viabilidad de un sistema o en lo sostenible, no recuerdo si cité aquí, me perdonarán si ya lo hice, pero no importa, si sirve hay que repetirlo, el texto de Giordano, que es un analista vinculado a las guerras del petróleo, que escribía, se especializó en las guerras del Medio Oriente. Pero él hacía un cálculo muy sencillo. Él decía, ¿qué sociedad queremos? ¿Queremos la sociedad norteamericana, ¿no?, el derecho al consumo? Entonces hacía el cálculo cuánto consumía un ciudadano americano medio, tantos barriles de petróleo por año, no recuerdo el número, y multiplicaba eso por la cantidad de millones, de miles de millones de personas del mundo. O sea, no sé, o sea, es inviable. Entonces, ¿qué estamos defendiendo? Y esto también para nosotros y nosotras, como movimientos populares, como movimientos humanistas, que pensamos en la casa chiquita nuestra, en la Argentina, en la patria grande, pero también como un proyecto de emancipación para la humanidad. ¿Qué proyecto estamos proponiendo? Proponemos algo que sabemos que todos no entran, ¿no? Entonces, digo, esto que ya hace, por lo menos de los años 70, que se conoce por los estudios ambientales, etcétera, pero hoy está como todo sobre la mesa hoy. Ya lo tenemos a Elon Musk peleando con Lula. Ahora vamos a ver qué pasó con eso, que se tuvo que retractar y tuvo que aceptar las leyes brasileñas. Y tuvo que pagar la multa y sacar las cuentas golpistas, ¿no? Para que veamos que algo se puede hacer, que no es que está todo dado ya por los grandes poderes, ¿no? Entonces, la cuestión ambiental que sigue presente hoy, piensen que tanto el punto 2 como el 3, con todo lo que hablamos el encuentro pasado, la importancia del desarrollo tecnológico, recuerdan que hablábamos de cómo las baterías portátiles habían transformado la vida cotidiana, ¿no? Estos aparatitos,
las relaciones laborales, los sitios de trabajo, nos preguntábamos dónde están los medios de producción, qué pasa con lo público, lo privado, todas las transformaciones, todo eso en última instancia depende de la posibilidad de contar con estas baterías. Lo que plantea Fornillo, justamente Bruno Fornillo, es el cambio de la matriz energética. Por eso es que él dice, el modelo de acumulación ya se mudó a Oriente, ya se fue, ya está allá. Porque el consumo, la producción y el control de toda la cadena del litio la tiene China. Y si juntamos China, Japón y Corea del Sur, ya está. ¿Sí? Manejan absolutamente todo. Pero América Latina tiene las reservas. El triángulo del litio, con diversos modelos y Brasil también tiene, diversos modelos de producción, están acá. Entonces, esto es un tema central. Como consecuencia de aquel modelo de desarrollo desigual, obviamente que en nuestra historia la desigualdad social, agregamos la desigualdad étnica, la desigualdad de género, las desigualdades son problemáticas aún presentes. Y por último, el eje político, la cuestión del autoritarismo y las democracias, el problema de la participación desde la formación de nuestros estados. Fíjense cómo allí en el siglo XIX, para quienes somos de historia, Martín, bueno, vos más fanático que yo creo que del siglo XIX, sí, por eso. Después en el intercambio podés explayarte algo, todo nos fuimos por el siglo XIX, pero el siglo XIX se definen estas grandes cuestiones. La falta de participación política, la construcción del Estado de la mano de estados oligárquicos, fraudulentos, sin participación, vienen de la mano del semicolonialismo, del imperialismo y del extractivismo económico. Ese es un combo. Entonces, el siglo XX en la Argentina y en muchos países de la región, cada uno con sus maneras, por lo menos la primera parte, giró en torno de cuestionar eso, con los movimientos nacionales como el irigoyenismo, como los movimientos nacionales y populares de liberación como el peronismo, Cárdenas en México, Lázaro Cárdenas en México, Vargas en Brasil, Velasco Alvarado en Perú un poco más tarde, la revolución boliviana en los años 50, toda la región durante el siglo XX plantea y pone en cuestión esto. Plantea modelos de desarrollo diversificados, con justicia, con distribución del ingreso, cuestiona la propiedad de la tierra, hasta que vienen las dictaduras, terrorismo de Estado, neoliberalismo y encuadramiento de la región, ya con Estados Unidos de manera absolutamente presente, ¿no? Lo que hoy nos toca es la transición y la salida de ese esquema. El tema es para dónde, es lo que tenemos que ver hoy. Y lo que nos toca es una nueva lucha por la participación, por la soberanía, por un modelo de trabajo inclusivo, en un momento donde las estructuras económicas cambiaron. Y esto yo creo que es una de las cuestiones más difíciles y que podemos debatir, y dejo planteada la pregunta porque no es para debatir. ¿Cuál es el sujeto de transformación social hoy? En el siglo XIX uno veía el mapa y estaba bastante desordenado. Bueno, sí, era un siglo desordenado, pero el mapa social estaba ordenadito, en el sentido de vos veías a la montonera gaucha, los gauchos, los artesanos, los sectores populares rurales, arrendatarios, ¿no? Y veías la burguesía comercial, terratenientes. En el siglo XX, la alianza de clases propia de los sectores, países como el nuestro, la clase obrera industrial ordenaba, con sus aliados, la burguesía industrial, ¿no? En el caso de los países mineros, la clase obrera y los mineros, por ejemplo, la COP en Bolivia, que protagonizaron un gran cambio en México, el movimiento campesino indígena, también en Bolivia. Bueno, ahora, las transformaciones del capitalismo de estos últimos 30 años, que ya hemos desarrollado mucho, o lo que se pudo, pero esto modificó las condiciones objetivas de nuestra sociedad y de nuestro pueblo, y en particular de los sectores trabajadores. Entonces, ahí hay una pregunta de cuál es el sujeto de transformación hoy y cuáles son las organizaciones que permiten dinamizar la lucha social. Entonces, allí aparece todo el debate de la emergencia de los movimientos sociales, el debate sobre la renta universal o el salario universal,
¿no? Todo este debate vinculado a qué pasa con el mundo del trabajo. Y volvemos a también la charla que dio Mónica el encuentro pasado, ¿no? Entonces, estas son las grandes problemáticas que cuando empecemos a charlar sobre la coyuntura y lo que pasa hoy en la región, no hay que dejar de mirarlos, porque a veces tanta información, sobreinformación y tanta, que uno queda un poco abrumado, pero digo, hay cosas que son las cuestiones pendientes y que si miramos la historia vamos a encontrar en muchos momentos grandes avances. El último momento de avance fue principios del siglo XXI, con la oleada de los gobiernos nacionales populares latinoamericanistas, que volvieron a plantear la importancia de la unidad continental. Entonces, vamos al mapa, ya el mapa actual. Este mapa tiene solamente el objetivo de ver y de ordenar los nombres de quien hoy las fuerzas políticas que presiden en la región. Seguir pensando en izquierdas o derechas es una pregunta que nos hacemos. Este es un mapa elaborado por un portal, ¿sí? El Colombiano. Es un mapa de hace unos meses, todavía no había asumido Claudia Sheinbaum, la sucesora de AMLO en México. Si querés darle un clic al mapa, ahí está. Bueno, el color es bastante particular porque marca izquierdas y derechas, cosas y términos y categorías que habría que revisar. Sí, no importa eso, pero es para tener el mapa a mano. Y además algo muy raro, se ubica a Dina Boluarte, la presidenta que accedió por la fuerza al poder, como fuerzas de izquierda. Muy cuestionable, ¿sí? Una cosa muy rara. Pero el mapa está allí para que podamos ver quienes presiden cada uno de los países. Y lo primero que uno puede observar si repasa este mapa es que la sensación que tenemos es que, si yo les digo, bueno, vamos a sacarle el nombre de izquierda, nacionales, populares o fuerzas, ¿sí? Progresistas, como quieran llamarlo, fuerza de derecha, ¿qué es lo que prima hoy? La mayoría va a decir la derecha, ¿no? Hay una sensación de un avance del conservadurismo enorme. Está bien que nos encontramos atravesados subjetivamente en nuestro territorio por todos los días desayunar con noticias, una más horrenda que la otra. Pero cuando uno mira el mapa de México hacia el sur, miremos, México y Centroamérica. México acaba de ser reelecta la fuerza Morena, que es un partido nuevo, que tiene ya unos años, ¿no? Pero digo, es una fuerza política nueva, fundada por AMLO, por López Obrador, que presentó una candidata como su sucesora, que la transición viene siendo bastante ordenada y pareciera ser exitosa. Luego podemos comentar algunas cosas de eso, porque las transiciones y los liderazgos, las sucesiones de los liderazgos en los movimientos populares son siempre complejas en la región, ¿no? ¿Puedo sí. dejar una pregunta? Sí. De los problemas que vos marcaste como viejos, nuevos problemas. Ah, perdón. No, lo dejo como una inquietud, que si perdón, me olvidé, de los viejos problemas que señalaste, viejos y nuevos, permanentes, si el tema del liderazgo no es uno también permanente en la historia de América Latina, no un fenómeno actual. Bueno, eso. La podemos incluir, me gusta. 7. ¿Quién decía? Dicen que Borges decía, más de 7 es infinito. Que hasta 7 podías enumerar. Cuando explicás algo, creo que era Borges, decía más de 7 es infinito. Con el perdón de citar a Borges en estos momentos. Bueno, pero digo, México, Morena, de López Obrador y ahora su sucesora. Los nombramos y luego vamos a algunos, por lo menos algunos de estos países. Honduras, en Centroamérica, tenemos, por un lado, Honduras, Xiomara Castro, ¿sí? Que es la fuerza política de Zelaya, quien fue uno de los primeros golpes de Estado en aquella primera década del siglo XXI. Por lo tanto, una fuerza nacional popular. El caso de Guatemala. En Guatemala gobierna Semilla, fíjense además los nombres, ¿no? Morena, Semilla, otra fuerza nueva,
liderada por Arbenz, quien es descendiente del Arbenz de los años 40, 50, que fue presidente, y en el 54 derrocado por un golpe de Estado muy parecido al del 55 acá. De hecho, el Che Guevara estuvo por ahí y contó y dijo, ahora entiendo lo que está pasando en Argentina, ¿no? Solidarizándose luego con el bombardeo del 55 aquí. Entonces, tenemos Guatemala, una fuerza popular, Nicaragua, la fuerza sandinista, con todas las complejidades que tiene Daniel Ortega y con los debates que hay inclusive dentro del campo latinoamericanista sobre esto, porque empezamos a ver acá que hay diversos puntos de debate y de faltas de acuerdo, inclusive dentro de los gobiernos populares o las fuerzas populares. Nicaragua y Venezuela son los dos casos. Y luego sí tenemos en aquella Centroamérica, Costa Rica y Panamá, que siempre mantienen sus acuerdos estratégicos con Estados Unidos y una cierta estabilidad, pero el caso que se diferencia del resto es el caso de Bukele, El Salvador, que también teníamos para poner una lupa. Pero si uno mira el conjunto de la región, entonces lo tenemos a Cuba, que con sus dificultades allí está, tenemos a México de Morena, tenemos a la fuerza política de Xiomara Castro, ¿sí? Y de Semilla en Guatemala. Y yendo hacia el sur tenemos a la Venezuela bolivariana, que resiste una arremetida imperialista importante. Más allá, después si quieren charlamos y intercambiamos opiniones, pero que está allí. Petro, ¿sí? En Colombia, Brasil, Lula de Brasil, Luis Arce, luego de la interrupción y del golpe de Bolivia, Gabriel Boric, que con todas sus limitaciones, no es, ¿no? Y sí tenemos Perú-Ecuador, esto es importante decirlo. En Ecuador luego vamos a poner un zoom, pero tenemos el caso de Perú, que hubo una interrupción y un golpe de Estado, y tenemos los gobiernos que heredaron ese golpe a Castillo. Recuerden que una fuerza popular con el movimiento indígena a la cabeza. Y sí, luego nuestra Cuenca del Plata, llegando acá, saliendo de la zona andina y llegando a la Cuenca del Plata, con Uruguay, Paraguay y la Argentina, con fuerzas conservadoras muy, muy, muy fuertes, ¿sí? Pero, cuando miramos este conjunto del mapa, lo que uno puede decir, en realidad, la primera conclusión que podemos tomar, o que podemos plantear, es que realmente estamos y somos un territorio en disputa, y que los proyectos están en disputa. En el primer encuentro hablábamos de García Linera cuando hablaba de que estábamos en un tiempo liminar, ¿no? En esto de que son tiempos donde se está definiendo para dónde, ¿sí? Para dónde va a orientarse el ciclo los próximos 30 o 40 años. Si va a ser hacia un ciclo de recolonización, yendo al principio del siglo XXI, si se iba a imponer el ALCA, ¿sí? Íbamos a avanzar hacia un modelo de profundización de la colonialidad, o si vamos a avanzar hacia un proceso de reunificación y de proyecto soberanista. Concepto que tal vez el último encuentro podemos trabajarlo, hay autores pensando cómo llamar a los movimientos hoy. Y hay un eje hoy muy vinculado al repensar la soberanía. Entonces, proyectos soberanistas de defensa de la soberanía nacional. Hoy esta disputa se observa en las coyunturas electorales de los pueblos, donde vamos medio péndulo, para un lado y para el otro. Fíjense lo que ocurrió en Brasil, ¿sí? Con las elecciones de estos días. Me puedo llegar a desordenar un poco esta parte, así que cualquier cosa primera aproximación, si les parece hacemos como algún detalle, ¿sí? En alguno de estos casos. Arranquemos por Brasil, ya que mencionamos Brasil. Brasil, que sin lugar a dudas es es el gigante latinoamericano, suramericano, ¿sí? Al menos, octava por lo menos economía mundial, depende de las mediciones, va subiendo, bajando. Como ustedes saben, Lula ha realizado una estrategia de apertura para poder derrotar a Bolsonaro, ¿sí? A esa fuerza de extrema derecha, que se desarrolló en Brasil luego del lawfare con elementos muy similares a los nuestros, ¿no?
La diferencia es que todo el proceso en Brasil se desencadenó después del impeachment, es decir, después de un golpe blando. Cuando el encuentro pasado hablábamos de la guerra híbrida, ¿recuerdan que decíamos poder judicial, intervención de los parlamentos, de las fuerzas policiales? Si uno mira cada uno de estos países, encuentra, ¿no?, cómo todo esto se va cumpliendo al pie de la letra, tal como las fuerzas, especialmente vinculadas a Estados Unidos, fueron accionando con los aliados obviamente locales. En el caso de Brasil fue el Parlamento, el impeachment, el juicio y el golpe institucional, acompañado del lawfare, que terminó con Lula preso, ya conocen el proceso, sin el debido proceso, digamos, ¿no? Conocen la desprolijidad de las causas, que logra a partir de una reconstrucción de la militancia y de una alianza política acceder al gobierno ganándole a Bolsonaro. Pero recuerden que esa victoria fue una victoria ajustada, o sea, se sufrió, no fue, bueno, salió y ganó, ¿sí? Y que además, como contrapartida, tuvo la resistencia en las calles de una militancia extremista y que inclusive con armas, ¿sí?, que puso en jaque al sistema democrático en algún punto. Entonces, en ese contexto, Lula comienza una nueva gestión con una alianza con una estructura partidaria muy diferente a la nuestra. Por ahí a veces es difícil, porque hay que meterse en cada uno de los países latinoamericanos. Brasil tiene la particularidad, si uno mira, por ejemplo, cuántos partidos hay en el Parlamento, son más de 40. Y uno dice, ¿qué? Lo que pasa es que, claro, Brasil es un continente. Entonces, tiene una conformación que, más allá de los partidos que disputan a nivel nacional, luego existe una multiplicidad de fuerzas políticas, van a haber muchas siglas que conviven y que van generando diversas alianzas. Lo que ocurrió ahora, en estos días, fue que ellos tuvieron elecciones municipales, ¿no? Se elegían intendentes y concejales, o sea que en realidad un primer dato es que es verdad que se pueden sacar conclusiones nacionales, porque no deja de ser una elección, ¿no?, donde el pueblo se expresó, pero que no necesariamente tiene un correlato directo con aprobar o no la gestión de Lula. ¿Se entiende esto? Porque Lula justamente ha logrado en Brasil instalarse más allá del PT. O sea, hay algo que tiene que ver con la construcción de los liderazgos, que vos decías, donde no se puede decir, bueno, porque el PT hizo una mala elección, esto significa que, ¿sí?, que fue un plebiscito en contra de Lula, como a veces tendemos nosotros a leerlo desde nuestra propia realidad, donde las legislativas suelen funcionar un poco como te apoyo o te saco o te castigo. Bueno, eso en Brasil es diferente, porque además, si uno mira, no encuentra ese nivel de polarización en términos de municipios, porque el PT pudo haber ganado, eran 5.500 los municipios, supongamos, bueno, pudo haber ganado un porcentaje muy bajo, pero no es que ganó todo el Partido Liberal de Bolsonaro, ¿se entiende? O sea, funciona de manera distinta. Ahora, dicho eso, para no salir como a deprimirnos, es verdad que si uno agrupa las fuerzas políticas, ha ganado ampliamente los partidos y las fuerzas vinculadas a la centro-derecha y la derecha. Y cuando hoy decimos centro-derecha, imagínense que acá, no sé, se llega a decir que Macri es centro-derecha. O sea, estamos hablando de si los cientistas sociales y politólogos dicen de centro-derecha, están, ¿sí? Entonces, una buena noticia, o alguna de las buenas noticias, es que en Río y en San Pablo, en Río ganó el candidato de Lula, que en las grandes ciudades sí se polarizó esta cosa de Bolsonaro y Lula y tuvieron mayor intervención directa. Y en el caso de San Pablo se va a un balotaje con un personaje que es interesante para mirar, Boulos, ¿sí?, el candidato en esta ciudad, que es del Partido Socialista Solidario de la Libertad, el PSOL, que tiene el apoyo de Lula, pero es una fuerza que está más a la izquierda que el PT, con mucha articulación directa con el Movimiento Sin Tierra.
De hecho, si tenemos por ahí la posibilidad, más tarde en un ratito se puede llegar a conectar un compañero, que es el responsable de Patria Grande, que estuvo allá en las elecciones y que estaba viajando. Yo hablé con él y si llega nos va a contar un poco de, bueno, de qué es lo que se vivió directamente allá, porque estas cosas realmente hay que, bueno, que poder tener información de primera mano, ¿no? Entonces, el panorama político de Brasil es complejo, ¿sí? Lo que en principio podemos decir es hay una legitimación del liderazgo de Lula que pareciera, vamos a marcar todo como hipótesis, pareciera estar bastante desarticulado de un poder de movilización y de representatividad del PT. O sea, lo que queda claro acá es que sigue pasando algo por el cual las fuerzas progresistas de izquierda, o como quieran llamarles, no logran interpelar a las ciudadanías en las instancias electorales. La campaña se dio en el medio de un conflicto del Estado brasileño con la red social X, ¿sí? Con Elon Musk, que a partir de una decisión del Tribunal Superior de Justicia, no sé acá qué haría nuestra Corte Suprema, pero allá, ¿sí? Le impuso una serie de cuestiones que Elon Musk debía cumplir si quería seguir funcionando y operando comercialmente en Brasil. Entre ellas, nombrar un delegado, también respetar la legislación, las normas, pagar los impuestos y las multas cuando así lo estableciera el gobierno y las instituciones brasileñas, y anular las cuentas que habían promovido el golpe de Estado. O sea, no poder anunciar libremente ni hacer apología a la interrupción democrática. Algo que parece como muy básico, ¿no? Si uno lo piensa en términos de funcionamiento democrático. Sí. De hecho, Fernando Cerimedo, que tuvo que ver con lo que fue el manejo de los bots para promover el golpe de Estado en Brasil, está en Argentina. Que el micrófono. Cuando piden hablar, nosotros díganos que le damos micrófono. Sí. Perdón. Dale. No, decía que incluso Fernando Cerimedo fue uno de los juzgados y condenados en Brasil, tengo entendido, por manejar los bots que promovieron el intento de golpe de Estado, y está trabajando para la libertad Avanza hoy. Así digo, me parece dato. Sí, claro. Bueno, y este señor Elon Musk, ya sabemos de quién es íntimo amigo, o por lo menos quién quiere ser su amigo. No sé si es íntimo amigo, no lo creo, pero ya sabemos quién es el fan. El fan número 1, además de Lali Esposito, es fan de otras personas. Bueno, pero eso me parece que es un caso, porque digo, en momentos donde es tan complejo, y yo les comparto mi propia experiencia, cuando voy leyendo, informándome, es tan complejo que necesitamos encontrar como esos casos testigos, donde se puede poner al descubierto, bueno, a ver, blanco sobre negro, ¿cómo es? Y el caso de Brasil con Elon Musk y con la producción de litio, y ahí avanzamos un paso más e introducimos a Fornillo, es muy claro, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Por un lado está ocurriendo la lucha entre la nueva aristocracia del dinero, como plantea el texto de Clay Nodal, que también les compartimos para leer, ¿no? Esta nueva aristocracia del grupo GAFAM, ¿sí? Recuerdan todo el bloque sajón que responde a Meta, bueno, a todo esta pata del mundo que está en declive, pero que tiene el poder que ya conocemos que tiene, y además que los tenemos muy cerca, y de los cuales nos consideran su patio trasero. Entonces, grandes corporaciones frente a un Estado de la periferia con sus regulaciones. Acá hay una primera cuestión, que esta tensión atraviesa en este momento del capitalismo a todo el mundo, inclusive a los Estados Unidos, no solo a los países de la periferia, porque hoy está el poder de las corporaciones, de esta nueva aristocracia digital y financiera, que imponen las normas o quieren imponer las normas donde van. Entonces, esta es una primera cuestión. Ahora, la segunda cuestión es interna. ¿Qué pasa dentro de cada uno de los estados? En el caso de Brasil, vos tenés Lula con los malabares que tuvo que hacer, digo, la reconstrucción de alianzas políticas, ¿sí? Ampliando el espectro para tener gobernabilidad y para
poder tomar decisiones soberanas, como por ejemplo los límites que él estableció a Elon Musk. Del otro lado lo tenemos a Bolsonaro. Cuando uno mira los proyectos estratégicos de cada uno de estos referentes políticos, se encuentra con que por detrás de ellos, de los dos, tomemos el caso del litio, ¿sí? En el caso de Lula, Fornillo cuenta cómo se produce el litio en la región, y en el caso de Brasil plantea que Lula realizó una serie de acuerdos, que ustedes por ahí tienen la información, también el artículo de Javier Bardel, ¿sí? lo analiza, hizo una serie de acuerdos con China en el marco de los BRICS, ¿sí? Que ya los hemos mencionado, con la empresa BYD, una empresa china. ¿Qué pedía Elon Musk cuando estaba Bolsonaro? Que se anularan las inversiones de esa empresa en territorio brasileño. Por lo tanto, Bolsonaro había inaugurado las plantas de Tesla, que es la gran fábrica de baterías y de autos eléctricos de justamente GAFAM, del bloque occidental, ¿sí? Del bloque sajón. Por lo tanto, uno ahí observa esta disputa que tiene que ver con quién se apropia del recurso, quién lo produce, cuáles son las empresas, de qué capital y, obviamente, las decisiones políticas de cómo se negocia con estas empresas. Porque acá la cuestión es cómo generar una política soberana frente a esto. Porque si vienen los chinos y ¿sí? Lula ¿se entiende? Le regala todo el... O sea, no se trata de cambiar uno por otro, de cambiar, decía Jaureche, de collar, sino lo que se trata es de hacer acuerdos con el mayor grado de autonomía posible. Si uno mira el caso, para continuar con Fornillo, lo que plantea con el tema del litio de Bolivia, Bolivia tiene un caso absolutamente distinto, porque creó yacimientos bolivianos del litio, ¿sí? Como si fuera la YPF, pero del litio. Es una empresa estatal que conduce la producción y lo que hace es recibir las inversiones de empresas extranjeras. En el caso de Bolivia, mucha presencia de capital de China y de Rusia. En el caso chileno, el litio está declarado mineral estratégico, es mineral estratégico, y el Estado tiene el 51%. Digo esto porque a veces decimos, Chile neoliberal, nosotros no lo tenemos ni declarado como recurso estratégico. Compañero diputado, Marcelo Koenig, tenía un proyecto que lo había llegado a presentar en el último tiempo, y quedó en comisión, o sea, nunca llegó ni siquiera a tratarse. La Argentina, de los países del Triángulo, es el más demorado, porque Chile, para completar el mapa, tiene control estatal, pero hace negocios con empresas vinculadas fundamentalmente a Estados Unidos y al capital, a la línea occidental. Entonces, fíjense cómo, de nuevo, el mapa en disputa. Chile, Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Bolivia, control estatal, con mucho despliegue con el movimiento obrero además, porque el movimiento obrero pide coparticipación de ganancia, y esto ya les digo que ocurría hace varios años. Cuando estaba Evo, inclusive, los líos que tenían eran terribles porque el Estado boliviano decía, no, la renta hay que redistribuirla en todo el pueblo boliviano. Y el movimiento obrero, sí, decía, somos propietarios. Y toda una tensión que, digo, desde lo teórico está buenísimo para pensar, ¿no? Porque había un tema del laburante del sindicato. Bueno, en el caso de Bolivia, China-Rusia. En el caso de Brasil, desarrollo estatal, articulación con China, ¿sí? Y en el caso de la Argentina, lo que se está planteando, y el texto de Fornillo termina, que es terrible, y les digo que Fornillo es un académico súper serio, muy cuidadoso con las afirmaciones que hace. Dice, el caso de la Argentina es el modelo que se propone es el colonialismo extremo, extractivismo, y tiene otra frase más, no sé si lo imprimiste vos, el de Fornillo, que es realmente, sí, ahora lo buscamos, muy terrible, ¿no? Acá, cuando dice y concluye, avasallamiento sobre la soberanía comunitaria, nulos reparos ambientales, sin ningún control serio sobre las rentas,
lo que convierte en un caso privilegiado de colonialismo verde, ¿no? Como terrible el nivel de extractivismo y de entrega en el marco del RIGI, ¿no? Además del régimen aprobado, con este tipo de empresas, como es el caso de Tesla. Yendo entonces a... ¿avanzamos? Vamos a ir a otras latitudes. Hacemos un mapa general y después charlamos, si quieren, y profundizamos en alguno. Bueno, esto se los dejo porque ya lo hemos charlado mucho. Esta es una síntesis y aquí les compartí un informe de coyuntura semestral realizado por Nodal. En un ratito creo que sí se va a poder contactar el director de este equipo de investigación, Matías Casiagüe. Me interesaba que, por lo menos, hacer un planteo sobre la complejidad de algunos temas hoy para América Latina, geopolíticos, como por ejemplo la cuestión de Palestina y el conflicto en Ucrania. Y él viene siguiendo eso, es un tema bien complejo y se va a conectar unos minutos, no tiene mucho tiempo, pero ahora en 10, 15 minutos va a participar un ratito, lo vamos a tener por Zoom. Entonces esto lo dejamos para cuando venga Matías. Seguimos uno más, El Salvador. Bueno, no, está bien ese, el que estábamos aquí, estrategias de intervención. Bueno, frente a todo esto que estamos charlando, fíjense cómo, si uno rastrea en estos documentos oficiales que yo les comentaba, ¿sí? La presencia china es lo que preocupa. Entonces, Estados Unidos no solo son las empresas y los capitales de esta nueva aristocracia financiera digital, sino también las instituciones de los Estados Unidos. Y fíjense cómo aquí se han revitalizado una serie de organismos e instituciones que ahí aparecen listadas. Hay algunas que tienen formato de cooperación. ¿Vieron como la antigua Alianza para el Progreso de Kennedy de los años 60? Bueno, mejor hagamos que se desarrolle América Latina porque viene el comunismo. Bueno, acá es lo mismo. Hagamos que se desarrolle o que generemos oportunidad de negocio porque vienen los chinos. Es un poco, funciona con esta lógica. La Declaración Conjunta sobre Cooperación de Norteamérica, en este caso incluyendo a México, piensen que ahí tienen NAFTA. México, la presidenta cuando asumió, tienen que hacer un equilibrio importante, ¿sí? Muy inteligentemente lo que está planteando México es avanzar hacia un modelo de gestión pública estatal, de explotación de recursos naturales, y tener como socio principal a los Estados Unidos. O sea, México no dice, viene China y hago negocio, pero imagínense. O sea, está ahí. Entonces, lo que está haciendo es tratando de aprovechar este contexto internacional para negociar en mejores condiciones de fortalecimiento de lo público. Y Estados Unidos lo está avalando. Si uno ve el vínculo, con AMLO inclusive, y con la nueva gestión, está dando señales de, bueno, desarrollar este campo, ¿sí? Porque tiene que ver con esta lógica. Luego, las asociaciones vinculadas a las crisis climáticas, siempre que hay espacios internacionales por temas de ambiente hay que tener cuidado porque circula mucha información sensible. Por ejemplo, en el acuífero guaraní, la primera información que se tuvo sobre la biodiversidad, las tierras, etcétera, en nuestro territorio estuvo vinculado con programas internacionales de cuidado del ambiente, que los organismos vinculados al Banco Mundial mandaban los equipos técnicos y hacían todo el relevamiento para cuidar el ambiente, y se llevaban la información del territorio, ¿sí? Información que utilizan muchísimo las fundaciones, ONG, que trabajan con cuestiones humanitarias. Yo siempre cuento el ejemplo, apenas había asumido Evo, yo creo que fue el 2006, estuve en la selva boliviana y en un lugar cerca de Coroico, que es un lugar en la selva, un lugar donde no había, les digo que era selva. Había una sola construcción, además de las viviendas y las aldeas de los campesinos que trabajaban allí. Era una escuela que decía, esta escuela fue construida por la USAID. O sea, en la mitad de la nada, donde el Estado no tenía ni censada la población, estaba la USAID, la fundación que luego Evo la va a expulsar en aquella época. Que allí aparece mencionada porque el Departamento de Estado y la USAID justamente incrementó el 17,4% en relación al 2022, su presupuesto. También hubo un incremento del 42,9%
ese es un incremento muy importante, de los programas de entrenamiento militar internacional que anunció Laura Richardson del Comando Sur, ¿sí? Que en uno de ellos fue los que se anunciaron acá en nuestra Patagonia. También del Comando Sur, uno de sus, otra de las autoridades, un discurso interesante que dio frente a empresarios estadounidenses, que esto también lo hemos mencionado en uno de los artículos de encuentros anteriores, dice la seguridad económica y seguridad nacional, ¿no? O sea, hay una articulación entre el poder militar, el poder político y el poder de las ONG que operan en el territorio. Acá hay mucha preocupación porque lo que están observando es la iniciativa de civilización global, que es una iniciativa china que junto a la Franja de la Seda tiene esta iniciativa que es poder blando, y es verdad, los grandes estados que salen a disputar espacios de hegemonía mundial tienen sus estrategias, esto no hay que negarlo, el tema es qué hacemos con eso, insisto. Fíjense en China, el año pasado fueron capacitadas 40.000 personas, entre académicos, periodistas, diplomáticos, o sea, son programas de capacitación que China financia. Si están atentos van a ver que a veces hay periodistas que viajan y cuentan, bueno, fui a China a hacer un seminario, o académicos, etcétera. Y este interés por los cuadros políticos o periodísticos, ¿no? Académicos latinoamericanos creció muchísimo, fíjense el indicador. De los años 80 al 2010 habían ido 4.200 personas, nada. ¿Sí? Y solamente el año pasado fueron más de 40.000. Entonces, esto es lo que preocupa a Estados Unidos. Seguimos. Bueno, el caso de El Salvador. Acá quiero unir a El Salvador y a Ecuador, ¿sí? Salvador, no sé si, calculo que todos más o menos saben, conocen el perfil de Bukele. Es un presidente un outsider total de la política, como suele llamarse, que en el 2019 accedió al gobierno en un país absolutamente cruzado por la delincuencia, las guerras del narcotráfico y la delincuencia también callejera, llamada las maras. No me hago cargo, pero bueno, toca. Las maras, que son las pandillas urbanas, realmente asesinatos por día, fíjense el número, un país muy, muy pequeño, de dimensiones muy chiquitas, 18 muertos por día en mano de la delincuencia, 2024 0,4. Marco este número porque es difícil de explicar el triunfo electoral de Bukele. Un 85% de la población lo eligió y eligió, yo les diría, prácticamente anular cualquier tipo de garantías constitucionales. Digo, lo eligió a él. Dicho eso, él había gobernado desde el 2019 suspendiendo todas garantías constitucionales con un estado de excepción que lo fue prorrogando absolutamente todo el tiempo, con presencia de las Fuerzas Armadas en el orden público y un plan llamado de control territorial. Petro habla del sistema carcelario como directamente centros de tortura y de detención, de un genocidio directamente. Hoy el 1,6% de la población salvadoreña está en la cárcel. Hay un artículo que no se los pasé, después se los comparto, de Carlos Figueroa Ibarra, que es un mexicano guatemalteco en realidad, pero que analiza todos estos temas, que es muy interesante, porque es muy provocativo, porque él fue a la asunción de Bukele e hizo entrevistas y en su nota reproduce una donde un adherente y un votante de Bukele dice, yo tengo a mi sobrina, creo que era una sobrina presa, porque en una racia la llevaron presa y no tenía nada que ver, o sea, ¿no? O sea, dice, pero así todo voto, o sea, así todo expresaba el apoyo a Bukele, dice, es un costo que como sociedad tenemos que pagar, porque ahora podemos salir a la calle, ahora no nos matan a los chicos, ahora no nos secuestran, ahora, ¿no? Entonces, digo, hay un nivel de complejidad, y lo que él, como cronista, un poco narra, lo que ve, es el pueblo el que lo apoya, porque desde nuestro lugar es fácil decir, bueno, ¿no? O sea, nos cuesta, vamos a decirlo. Ahora, ahí la pregunta es qué pasa cuando el autoritarismo obtiene grados de consenso importantes. Esto es una de las grandes preguntas que creo que nos genera esto, ¿no? Seguimos. ¿Por qué?
¿Qué hacemos y por qué? En el caso de Ecuador es otro caso testigo porque el lawfare allí actuó con toda la fuerza. Recuerden que Correa se encuentra exiliado. Muchos ecuatorianos tuvieron que exiliarse con persecuciones, cárcel, etcétera. Están en México, hay algunos que están acá. Y el año pasado hubo elecciones donde estuvo a punto de ganar la candidata de Revolución Ciudadana, o sea, de Correa. Asesinan exactamente a Fernando Villavicencio, al que era segundo en intención de voto. Bueno, un asesinato político que trastoca absolutamente el mapa político y termina ganando Daniel Noboa, quien enfrenta una crisis de todo tipo. Ecuador realmente es un caso para mirar, porque lo que avanzó el narcotráfico, o sea, se ha convertido realmente en un narcoestado con violencia política del estilo que solo se había observado en nuestro continente, en México o en Colombia, que todavía siguen presentes. Esta semana en Colombia hubo una matanza donde asesinaron a 2 dirigentes importantes sociales y ciudadanos. Digo, hay un nivel de violencia política que en esta región no se estaba acostumbrado. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Porque los indicadores de seguridad, cuando se fue Correa hace pocos años, eran indicadores realmente buenos. 2 claves para pensar esto. Vamos a la próxima. La primera está vinculada a la cuestión de la dolarización que decía antes Martín. Cuando se habla de dolarizar, ¿sí? Hay que poner muchas alertas por muchas cuestiones. Pero el tener la moneda, libre circulación de la moneda con la cual se operan los negocios como el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, etcétera, etcétera, es un tema porque facilita una de las principales patas, que es el lavado. Tener un retiro de presencia del Estado también. Si ustedes miran el primer mega DNU, ya me perdí cuál, el primero, digo, ¿no? El que hizo Milei, el vigente, la reforma sobre el tema aduanero, miren eso, y uno empieza a unir y articular. Lo que hace es, con la excusa de ir en contra de las corporaciones, del despacho de aduana, elimina controles. La privatización de los puertos van de la mano también de esto, el control privado. Y el canal Magdalena también. Y esto es algo importante que también viene trabajando el equipo de Gonzalo Armúa y ellos están en Alba de los Pueblos, que es el desplazamiento de las rutas del narcotráfico. Esto se origina y es bastante sencillo de comprender porque es algo que todos sabemos, que se han dado modificaciones en las pautas de consumo de la droga, ¿sí? En Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo, digamos, de este consumo, las drogas sintéticas, ¿sí? Desplazaron en gran medida la cocaína, que va fundamentalmente para Europa y también para Asia y África. Por lo tanto, las rutas del narcotráfico, lo que ocurrió fue que en el norte de América del Sur, o sea, Colombia, toda esa zona está concentrada en la producción de drogas sintéticas para mandar al norte. La producción de coca bajó para la zona de Perú, de Ecuador, Perú y Bolivia, mucho lío en toda esa región, y las rutas de circulación también cambiaron. Por lo tanto, la cuenca del Plata, famoso canal, ¿quién maneja el canal? Toda esa zona se convirtió en una zona, o sea, de paso, pero donde es de paso ya sabemos todas las complejidades que trae, ¿no? Articulada con la marginalidad, bueno, todo lo que esto implica. Y allí es donde aparece este concepto del Estado fallido y el caos planificado, porque para la geopolítica del narcotráfico, el caos no es casual. O sea, el caos se busca porque es la forma en la cual funcionan. La ausencia de Estado, el caos, el conflicto social y la falta de regulación, o los llamados estados fallidos, como llaman los analistas, desde hace mucho tiempo, ¿no? Están absolutamente vinculados con esto. Entonces, una más y lo vamos a recibir a Matías Casiagüe, que anda
por ahí. A ver, la próxima filmina. Bueno, no, está bien. Si querés dejar de compartir, así lo recibimos ahora. Entonces, como estamos viendo, estamos en un momento en el cual la complejidad es más que importante. Nos encontramos con Colombia, ¿sí? El presidente que ha denunciado hace pocos días intento de golpe de Estado. ¿Sí? La situación de Colombia es muy compleja, con una agenda de un país donde por primera vez un gobierno popular está intentando llevar adelante reformas sociales, políticas. El presidente, por su cuenta X, fíjense la complejidad del momento, por la misma cuenta, llama a la movilización popular permanente para contrarrestar el intento de golpe. Brasil con Lula, México con Morena, insistimos, como 3 espacios importantes donde uno, si sigue los discursos y los proyectos estratégicos, ¿no? Allí hay una fuerza que podría permitir o podría empezar a pensar desde dónde pararnos, ¿sí? Para la reconstrucción de este bloque nacional, popular, latinoamericanista, pero que a su vez se encuentran atravesados por diversas problemáticas propias del momento geopolítico actual. Y para esto lo invitamos a Matías Caciahue, que anda por ahí, llamado y conocido como Cachi. Hola Matías, ¿cómo estás? Ahí te vamos a pasar la palabra. Matías es politólogo. Hola, ¿cómo están? Bueno, te hemos Participando. leído, yo ya le conté a Matías que teníamos el artículo de él, el del Destape, que escribió con Paula Jiménez sobre Bukele y el informe de CLAE, y un poco lo que yo le proponía, que dada la complejidad de este momento actual, la cuestión de Palestina, ¿sí? También el conflicto en Ucrania y la confrontación de estos 2 grandes bloques que venimos trabajando, Matías, te cuento, en clave de los estudios de CLAE, ¿no? y de las investigaciones que vienen realizando, bueno, que nos cuente un poco cómo estos grandes conflictos se encuentran atravesando la política internacional y al bloque de América Latina, porque inclusive para los gobiernos hoy, en manos de movimientos nacionales y populares como Petro, Lula, México, presentan enormes desafíos. ¿Cómo pararse frente al mundo y frente a la disputa geopolítica, ¿sí? Con estas situaciones de extrema gravedad y que obviamente preocupan a la humanidad toda, ¿no? Por la escalada del conflicto que se viene desarrollando. Así que, si te parece, Matías, te damos la palabra y te escuchamos.